Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Os pido disculpas por la tardanza. La verdad que la semana pasada tuve una semana muy complicada, así que voy a subir los dos audios. No creo que en la misma grabación. Depende si me da el tiempo. Si me da el tiempo, así será. Domingo pasado, segundo domingo, si mal no recuerdo, durante el año, sí, exactamente, el tiempo ordinario, tenemos esta lectura que es la continuación del primer domingo o último de Navidad. Ahí está como la bisagra, puede entrar tanto de uno como de otro, es más tirando Navidad porque es blanco, en cambio acá ya estamos en el verde. El pequeño tiempo ordinario antes de la Cuaresma, y vemos el Evangelio de Juan, la explicación por parte de Juan el Bautista. Interesante el Evangelio de Juan porque no está el relato como en los sinópticos de la escena, sino que acá Juan el Bautista la está contando él. La está contando él, pero también está metida la revelación del Espíritu Santo. Es un testimonio. Lisa y llanamente es un testimonio. Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente ve Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como si pasa lejos. Entonces Juan lo señala. Le está hablando a alguien. ¿A quién está hablando? Es la pregunta. Bueno, acá no lo dice. Le puede hablar a los judíos, le puede hablar a sus discípulos, a los fariseos, a los escribas, etc. He aquí el Cordero de Dios. Cordero de Dios utilizado para el día de la expiación, Yom Kippur, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Misterio cristológico puro, relatado por Juan. Aquí, detrás de mí viene un hombre, pero se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. ¿Cómo es esto? O esta persona tuvo dos nacimientos, o, bueno, nosotros cristianos ya tenemos la respuesta, sino que está hablando de naturaleza divina, naturaleza humana, o incluso las ambas naturalezas humanas. O sea, el comienzo de la naturaleza humana de Jesús no es la encarnación, sino que es la creación. Por eso Jesús, en cuanto a naturaleza divina, es generado, eternamente generado. En cuanto a naturaleza humana, es creado, es la primogenitura de toda creación, por la cual todo se ha hecho en vistas a foco de él, ¿sí? ¿Y cómo es este hombre? El hombre santo. La naturaleza humana santificada en la beatitud mira su naturaleza divina
en la divinidad. Dios está por encima del cielo porque el cielo es criatura. En cambio Dios no. Dios es increado. A lo sumo las personas trinitarias son generadas o procedentes. Que la procedencia también es una forma de generación, en definitiva. Continuemos. Yo no le conocía, pero en definitiva tuvo una revelación. A mí la pregunta que me viene, o sea, el bautismo no es una práctica, creo que hasta incluso el día de hoy se sigue haciendo. Cuando uno le habla a un judío sobre el Espíritu Santo, nosotros cristianos, ya nos salta tercera persona de la Trinidad. ¿Qué significará para un judío? Algo tiene que ver con Dios, algo tiene que ver con Yahvé. ¿Yahvé se le aplica solo al Padre o a las tres personas trinitarias? Bueno, la revelación cristiana dice a las tres personas trinitarias, y la más cercana, la de los padres apostólicos, en definitiva dicen toda vez que es nombrado Yahvé, se está refiriendo a Jesús, porque es la cara visible. Hoy en día ya no hablamos de la Trinidad y más específicamente en la mayoría de los casos de Dios Padre. Juan, que narra el bautismo de Jesús, he visto el Espíritu que bajaba en forma de paloma del cielo y quedaba sobre él, y yo no le conocía, reitera, pero el que me ha enviado a bautizar con agua, que lo envió Dios, me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu que baja y se queda sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Bautismo no como el chorrito de agua, bautismo como inmersión. Cuando capítulo 28 de Mateo, vayan y bauticen, haciendo mis discípulos todos los pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fórmula trinitaria, más allá del sacramento del chorrito de agua, sumerjan a la persona en el misterio trinitario, sumerjan a la persona en Dios, porque así se va a revestir de hombre nuevo y va a llegar a la beatitud. Y yo le he visto hoy, doy testimonio que este es el elegido de Dios. En vez de estar la narración en tercera persona, como están los sinópticos, no. Juan lo cuenta él con lujo de detalle. Acá lo que prima es el testimonio de Juan el Bautista. Es el que está hablando en definitiva. Hoy podemos pedirle al Señor que nos bautice, que nos sumerja en su amor, en su misterio, en su plenitud, en su ser, en definitiva. Que nos sumerja en su ser. Bueno, queridos amigos y hermanos, la verdad que lo hice bastante corto, así que sí, voy a unirlo con el que viene. ¿Cuál es más largo? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaúm junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz, a los que habitan en el paraje de sombras de muerte una luz se les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de Dios ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando delante, vio otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan,
que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y lo llamó. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Palabra del Señor. Queridos amigos y hermanos en Cristo, tercer domingo de Adviento comienza la vida pública de Jesús. ¿Sí? Jesús va a empezar a actuar cuando Juan es entregado. Termina Juan, que va a terminar muerto. Bien, Jesús se da cuenta, bueno, el que me iba a indicar el camino, ahora es mi turno de transitarlo. En definitiva, la función de Juan era esa, mostrar, guiar. Interesante que lo primero que hace es va a la tierra de gentiles. No siempre fue tierra de gentiles. Zabulón, si mal no recuerdo, era uno de los patriarcas, pero que rápidamente fue un territorio que rápidamente terminó siendo conquistado. Interesante porque era el único territorio de Israel, la única tribu que sabía bien navegar. El judío, es más, todo el simbolismo del mar para el judío es mal, porque son pueblos de tierra. Incluso al día de hoy Israel no tiene una gran armada, tiene un excelente ejército, una genial fuerza aérea, pero armada no es muy buena, sí, hasta el día de hoy. Entonces da un oráculo, una profecía del profeta Isaías. Recuerden Mateo, teología del autor, profecía, se cumple en Jesús. Jesús comienza a predicar: convertidos porque el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado. ¿Qué hace entonces? Caminando por la ribera del mar, ahí, entre lo firme y lo móvil, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés. ¿Quién es más importante? Pedro. ¿Por qué? Porque está nombrado primero. Ya al principio Mateo indica que este Simón es Pedro. Ya no explica ni siquiera el por qué. O sea, los judíos, mejor dicho, corrijo, los discípulos que estaban leyendo el Evangelio, los que son destinatarios de este Evangelio, ya saben quién es Pedro. Por eso aclara: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Históricamente, uno podría decir, bueno, Simón era Simón, hasta que Jesús lo nombra Pedro, dándole las llaves del reino. ¿Sí? Ahí comienza a ser Pedro. Bueno, Mateo ya lo asocia inmediatamente. Significa de que el público que iba a dirigir este evangelio conocía quién era. Echando las redes al mar, pues eran pescadores. Le dice: venid conmigo, seré pescadores de hombres. Dejan las redes y lo siguen. Dejan de trabajar y lo siguen. Más adelante vienen los otros discípulos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Quién es más importante? Santiago. ¿Por qué? Porque está nombrado primero. Seguramente era el mayor. Entonces, al ser el mayor, se nombra primero. Estos tres discípulos van a ser el núcleo más íntimo de Jesús. Y de estos tres, el más íntimo todavía, Juan. Santiago, Juan, estaban en la barca con su padre. Ellos al instante dejan la barca a su padre y le siguen. Jesús llama y hay que seguirlo. Acá no muestran. ¿Recuerdan cuando hablamos de José? Evangelio de Mateo. Quien escucha la voz del Señor, el buen judío practicante, no chita, sigue, deja todo y sigue. Aquí hay una progresión en el discipulado. Están haciendo algo más. Pedro y Andrés al instante dejan las redes y lo siguen. Pero
Santiago y Juan dejan las redes, o sea, dejan la barca, y a su padre, también a la familia, y le siguieron. Hay una progresión, hay algo más, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Recuerden después la suegra de Pedro. Tengan eso, es hacer trampas, ir adelante, ya lo sé. Recorría Jesús, versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. He aquí lo central del ministerio público de Jesús, más allá de la salvación, por medio de la pasión y resurrección, que es lo más importante para Mateo, proveniente del judaísmo, que va a ser lo más importante, la enseñanza. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas enfermedades y todas dolencias en el pueblo. Hace una distinción entre enfermedades y dolencias. La enfermedad, no cabe duda de que es una dolencia, pero acá está hablando de algo más. ¿Serán los exorcismos quizás? ¿Esa sería la dolencia del pueblo? Posiblemente. No lo dice. ¿Dice que enseñaba a Jesús? No. ¿Dice cómo curaba, cuántos curaba? ¿O habla algo sobre las dolencias? No. Es un resumen del ministerio de Galilea. Enseñaba en sus sinagogas. En todo el Evangelio de Mateo, Jesús es el que enseña hasta cuando Jesús va a ascender. Ahí cuando los envía a los discípulos a bautizar, que ya lo hablamos antes, ahí también les dice, bueno, les toca a ustedes enseñar. Porque en la misión de Mateo, la misión de los apóstoles, estando Jesús con ellos, es la proclamación. Y a Jesús le toca enseñar. Gran momento, Sermón de la Montaña. Los discípulos tienen que proclamar. Se va Jesús, los apóstoles tienen que enseñar. Se centra mucho en la enseñanza. La buena nueva del reino, el reino de los cielos, está cerca. Como dijo ya en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Da la exigencia evangélica como hacía Marcos? Sí, la da. Convertíos. ¿Por qué hay que convertirse? Porque ha llegado el reino de los cielos. Ha llegado. Está en pretérito. Está en pretérito. Ha llegado. Hace un instante. ¿Con quién ha llegado? Con Jesús. Con Jesús llega el reino de los cielos. Queridos amigos y hermanos en Cristo, que Dios los bendiga en abundancia y que podamos nosotros también convertirnos, proclamar y hacer presente en la tierra el reino de los cielos. Que Dios los bendiga.